Mañana se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad que ustedes saben, en lo personal la padezco desde los 18 años y conozco las consecuencias porque cuando yo tenía 18 años, que hace casi unos 40 años atrás, 30 años atrás, no habían los avances que hay hoy y se sufría un poquito más. Así que estoy sumamente agradecida con el doctor Daniel Godniski, que aparte es mi ginecólogo, con mucho orgullo lo digo, porque todos los años nos visita por el mes de la endometriosis, por el mes del cáncer y demás. Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto como siempre. No, el placer es mío, Doc. Esto que yo decía, ¿no? Hace 30 años atrás, cuando a mí me diagnosticaron por primera vez endometriosis, no había, quizás quiero creer, la medicación que hay hoy y los avances que hay hoy. Y la verdad que se sufría mucho. ¿Hoy cómo está el tema? En realidad han habido cambios en cuanto a lo que se suponía y se sabía de la endometriosis. No sé si tanto en los avances tecnológicos en sí, que son los que permiten quizás un diagnóstico más preciso, pero sí con respecto a lo que es el tratamiento. Anteriormente, en esa época, quizás lo que se pretendía más que nada, o se tenía la concepción de que se trataba de una enfermedad eminentemente quirúrgica. Hoy por hoy, gracias a la medicación, a los estudios que se han hecho, porque quisiera aclarar una cosa, o sea, realmente nosotros tenemos que actualizarnos en este sentido, volver a leer ciertas cosas, y he podido comprobar que han habido cambios en los paradigmas que se pensaba con respecto a la endometriosis. Por ejemplo, que se creía que era de hecho es una enfermedad crónica que se le atribuía a la etapa reproductiva de la mujer. Hoy por hoy este concepto ha cambiado. Se sabe que hasta inclusive en niñas o en las pacientes en la posmenopausia pueden padecerlo. Esa parte no me gustó, doctor, ¿eh? Esa parte no me gustó, ya ahí... No, pero tiene que ver más que nada con esto de los vínculos con los estrógenos. Eminentemente depende mucho de esto, no tanto en su génesis, pero sí en su desarrollo. Usted sabe que, no sé por qué, si es que hoy se conoce más del tema, pero sí me doy cuenta de que conozco a muchas más mujeres que padecen endometriosis. ¿Se incrementó el número? No, las estadísticas se refieren a entre un 10 y un 15% de las mujeres. Esto está más o menos estandarizado, una proporción de más o menos 1 millón en las publicaciones, alrededor de 1 millón de mujeres en la Argentina. Pero sí, como hacía referencia, han cambiado algunas cositas, algunos detalles como los que yo le refería, pero tienen que ver con esto hasta inclusive todavía, hoy por hoy en día, no hay un concepto claro en cuanto a la génesis del problema. Digamos, todavía se siguen barajando varias teorías, que hasta hace poco tiempo, según lo que yo había podido leer, se hablaba de la menstruación retrógrada. Hoy por hoy hasta inclusive se le da una connotación más genética, de una predisposición. De hecho, existe la posibilidad de que hijas de madres que hayan tenido endometriosis puedan tener endometriosis. Se le da un vínculo también, más también con respecto a que antes se creía que el embarazo era una bendición para las pacientes con endometriosis. Hoy por hoy se vio que no es así, que las pacientes con endometriosis que se embarazan tienen chances de tener complicaciones, y las pacientes que tienen, o sea, embarazos con problemas como por ejemplo la desnutrición o pacientes que fuman, tienen más chances de desarrollar una endometriosis en la vida adulta. O sea, puede aparecer en cualquier momento la enfermedad. Sí. De hecho, una de las hipótesis que se baraja, se habla de la teoría de los 1000 días después del nacimiento, en los cuales una bebé pueda generar esa predisposición al desarrollo de una endometriosis en su vida futura. Pobre criatura. Sí. Lo que pasa es que se la vincula más a la vida fértil por el hecho de que es
donde más se manifiesta la sintomatología, que es el dolor menstrual intenso o la dismenorrea. Doctor, ¿se sigue asociando la infertilidad a la endometriosis o sí, ya hay cosas de hecho, hablando de estadísticas específicamente, podemos decir que hasta entre un 25 y un 50% de las pacientes con endometriosis han tenido antecedentes mejor dicho, con antecedentes de esterilidad han tenido endometriosis. Y de ese porcentaje, digo, ¿cuántas han tenido embarazos fallidos? ¿Se puede saber eso? Menos de la mitad. Porque en realidad antes estaba la creencia o la teoría en sí que, de hecho, este 50% avala esta posibilidad de que sea causa de una esterilidad que antes se la denominaba esterilidad sin causa aparente, si bien se sospechaba de la endometriosis. Sí existe esta posibilidad de que sobre todo pacientes con endometriosis que se embarazan puedan tener esta evolución a veces desfavorable de su embarazo, que es lo que yo decía, bajo peso al nacer, claro. Pérdida de embarazo. Cuando una paciente con endometriosis llega a su consultorio, que sabe que tiene, no hablemos de las que no saben, ¿de qué se quejan más? Y más que nada, hoy por hoy, el síntoma predominante es el dolor durante el periodo menstrual, durante los días de sangrado. Es casi el mayor porcentaje. Si bien existen un montón de otros síntomas asociados, y justamente uno de los que hoy por hoy se vincula más son las pacientes que supuestamente tienen un síndrome de intestino irritable. Hoy por hoy está bajo la lupa la endometriosis como causa de la misma. O sea, hasta el intestino puede... Sí. De hecho, hay 3 tipos fundamentales de endometriosis que son los que indican el grado de severidad de la patología, que son las que tienen a veces implantes superficiales, que a veces habíamos dicho que dependían a veces del tamaño. Hoy por hoy se ve que tiene mucho más que ver la localización de los mismos. Por ejemplo, la endometriosis ovárica, que es la otra entidad, que es la que puede afectar básicamente esto del efecto inmunitario en contra de lo que es la posibilidad de un embarazo y obviamente el porcentaje de esterilidad. Y después uno de los cuadros más graves, que son las endometriosis subperitoneales, que por ejemplo cuando se implantan en el tabique recto vaginal son cuadros bastante graves, muy difíciles, muy sintomáticos, y también son los que explican a veces las localizaciones extraabdominales de los implantes endometriósicos, como por ejemplo han habido casos de implantes a nivel pulmonar. Eso nunca me expliqué, doctor. ¿Cómo del endometrio me puede saltar un implante al pulmón? Y tiene que ver con la migración de estas células a lugares muy alejados, digamos. De hecho, tengo una amiga que tiene una endometriosis pulmonar, que tuvo que justamente postergar la posibilidad de embarazos porque justamente por el tratamiento se le hacía imposible, digamos. Encima, ¿el pulmón se puede operar? No. Encima. Justamente es ese el problema. Claro. Doctor, usted decía recién, antes estaba considerada como una enfermedad quirúrgica netamente. No sé, usted creo que me operó 5 o 6 veces, esa es la verdad. Digo, hoy, pero la paciente que hace un quiste hemorrágico tiene que ir a operación. No, sí, obvio, sí. Cuando llegamos a este tipo de eventualidades, sí, o sea, sobre todo cuando los quistes, por ejemplo, básicamente hablando de quistes, los implantes cuando son pequeñitos y que a veces no implica que no generen mucha sintomatología, son factibles de hacer un tratamiento hormonal, que eso ha evolucionado mucho. Antes los tratamientos con inhibidores de la GnRH o el danazol provocaban muchos más síntomas con respecto a los efectos adversos que lo que es el Dienogest, que hoy por hoy se utiliza como tratamiento y que básicamente tiende a esperar por lo menos como mínimo un tratamiento de 6 meses como para ver resultados en cuanto al tratamiento.
En lo personal, cuando le llega una paciente, la tiene que diagnosticar con endometriosis, estamos hablando de una paciente joven, ¿no? Se agarra de la cabeza, digo, sabe que la va a tener seguido en el consultorio, ¿cómo lo toma? No, insisto, creo que ya lo habíamos dicho una vez, se trata de un desafío, porque hay que diferenciar de otro cuadro que es muy parecido, que es el síndrome premenstrual o a veces una dismenorrea esencial que a veces no está vinculada a una endometriosis. Entonces, sobre todo porque es difícil localizar los sitios y a veces el diagnóstico pasaba por llegar a hacer un procedimiento quirúrgico como la laparoscopía que trataba de localizar estos sitios. Entonces, es ese vaivén de posibilidades que nos complica a nosotros. ¿Y qué le dice a una mujer que le tiene que dar el diagnóstico? Cuando ya está hecho el diagnóstico en sí, el diagnóstico histológico, anatomopatológico, va a depender de la respuesta al tratamiento y obviamente tiene que ver con un montón de cosas, la contención, el seguimiento, obviamente, la evaluación de la efectividad del tratamiento, los controles en cuanto a los diagnósticos por imágenes y bueno, y ver, más que nada es el seguimiento. Y es una enfermedad que acompaña toda la vida, ¿no? Por lo menos la mayor parte. Sí, hay digamos, resultados bastante dispares, digamos, o sea, pacientes que responden muy bien. ¿Y se sanan? Pacientes que, digamos, tienen un mejor confort de vida después del tratamiento y hasta inclusive que han podido embarazarse, sí. Le pido una reflexión, Doc, para terminar en este mes de la endometriosis para las pacientes o para el que está viendo. Quería aclarar una cosita. Hasta el siglo pasado se conocía bastante poco de la endometriosis. Si bien se publicaron, estaba mirando, no había más de 100, la literatura habla de no más de 100 trabajos publicados sobre la enfermedad, que comparada con las otras patologías es bastante poco. Y hoy por hoy se la está viendo un poco más en profundidad. Yo creo que esto va a permitir que se nos faciliten ciertas cosas, como por ejemplo el diagnóstico, que es para nosotros el desafío que yo hablaba, y bueno, y poder dar un mejor tratamiento, obviamente. Esto más que nada pasa por, así como para cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier patología vinculada a los procesos ginecológicos, requiere o necesita justamente el control oportuno, el diagnóstico, la consulta, que es lo fundamental. Y la fortaleza mental. También, obvio, sí. Eso va a depender mucho de lo que es cómo se pueda sobrellevar esta patología. Doc, gracias por su tiempo, como siempre, muy amable. Un gusto, como siempre.